Un saludo con todos. Este video tiene por objeto hacer una revisión breve y que intentará ser concisa de algunos conceptos, de algunas definiciones que tienen que ver con estructuras. Son definiciones básicas para aquellos que están empezando a llevar los cursos que tendrán que ver con estructuras y cargas o, por ejemplo, concreto armado. Se requeriría que conozcan algunos términos previamente. Dentro de esos conceptos, entonces, vamos a comentar brevemente la imagen que tenemos en el lado izquierdo. Se trata de un esquema estructural, no es propiamente un plano. Los planos suelen tener mucha más información, pero como esquema estructural tiene, por ejemplo, ejes, el eje 1, 2, 3, 4 y 5, tiene otros ejes transversales, el A, B, C. Le podemos llamar a los ejes 1 a 5 ejes numéricos. También le podemos llamar ejes en la dirección corta. En esta es la dirección más corta de esta edificación. A los ejes ABC le podemos llamar ejes literales y también ejes en la dirección larga de la edificación. Existen medidas entre dichos ejes. Esos ejes en muchos planos pueden estar trazados al centro de la viga, o sea, al eje de la viga, y otras veces al centro de las columnas. Eso dependerá de la necesidad del proyecto. Entonces también es importante entender que no todos los ejes van a estar trazados al centro de las columnas, sino también podrían estar trazados al centro de las vigas. ¿Qué cosa viene a ser una columna? En el lado derecho vemos una estructura, en una fotografía, una vista tridimensional, y entonces a los elementos que son verticales, generalmente tienen la posición perfectamente vertical, a esos elementos les denominamos columnas. Pero existen columnas que pudiesen tener cierta inclinación, además de tener cargas que vengan de los pisos superiores, también van a soportar sismos seguramente, pero en principio, para una primera definición, las columnas serían los elementos verticales de las edificaciones. Y los elementos horizontales, que junto con las columnas forman marcos o pórticos, se vendrían a llamar vigas, ¿no? Entonces, este elemento horizontal que estoy pasando el cursor son vigas, ¿no? Vigas. Hay un elemento que está entre las vigas, a la izquierda voy a mostrar. Las vigas estarían en el eje A, en el eje B, en el eje C y en los ejes 1 hasta el 5. Pero esta porción que estoy marcando, por ejemplo, entre el eje 4 y 5 y el eje A y B, a eso solemos denominar losas. Pueden haber losas armadas en una dirección, en dos direcciones, pueden ser losas aligeradas, losas macizas, que más adelante podremos comentar. Bien, entonces en general tenemos un esquema estructural en donde se observan ejes en ambas direcciones, se observan dimensiones a ejes, están indicadas en metros, se observan columnas, en este caso las columnas no tienen todavía una nomenclatura, en algún caso será importante para nosotros ponerle un nombre, indicar, por ejemplo, si esa columna es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces, en esos casos, por ejemplo, aparecerá así, columna 1, columna 2, etcétera. Puede ser que similar a esta columna sea la de la izquierda, entonces esta también se llame columna 1. Entonces, es parte de la información que tenemos que ir colocando en los esquemas estructurales y mientras vayamos completando esta información, llegaremos a obtener lo que sería ya un plano de estructuras. ¿Qué otra información sería importante? Las columnas pueden ser, en este caso, en el plano de sección cuadrada, podrían ser de sección rectangular vista en planta, podrían tener la forma tal vez de un polígono, también podrían tener la forma de algún polígono regular o irregular, etcétera. En el caso de las vigas, la mayoría de las veces su sección es rectangular, me basta indicar dos datos. El primero es el ancho de la viga y el segundo es la altura. Generalmente son de sección rectangular, pero también podrían tener forma de L, su sección transversal, o forma de T, y otras más que también podremos ir comentando. Esto podría ser otra forma para la sección transversal. Bien, entonces con esto vamos a complementar con una imagen adicional. En la imagen que tenemos ahora, observamos al lado izquierdo lo que podría ser una viga, un elemento horizontal. Aquí se puede notar mejor aquello que hace un momento mencionábamos, que puede tener una sección rectangular, que se tiene un ancho y se tiene una altura. Se tiene un ancho y una altura.
Entonces, si yo ubico, por ejemplo, este punto en el centroide de este rectángulo, ese centroide rectángulo, y también me voy al otro extremo, en donde entiendo va a estar otro rectángulo que no se ve, no podemos ver, ahí habrá también otro punto, y en cualquier lugar donde yo identifique o haga un corte de este tipo, me voy a encontrar con una sección transversal. ¿Qué cosa es una sección transversal? Es una sección que es perpendicular al eje del elemento. ¿Y qué cosa es el eje del elemento? Es esa línea imaginaria que pasa por estos puntos, ¿no? Entonces, todos estos puntos que pasan a través de los centroides de las secciones transversales formarían lo que se llamaría eje, ¿no? En inglés lo vamos a encontrar así. A veces vamos a encontrar el término por ejemplo, en los libros españoles, cuando hablemos de esfuerzos, vamos a encontrar como esfuerzo axil, a veces lo vamos a encontrar así. Nosotros aquí en Perú más utilizamos el término esfuerzo axial, así, axial. Entonces, vamos a ir comentando esto también más adelante, pero es importante entender. Una sección transversal como esta que estoy pintando, por ejemplo, de forma rectangular, tiene un centroide. Y así cualquier sección transversal a lo largo del elemento tiene centroides. Si unimos todos los centroides, tendremos el eje del elemento. Nosotros en español a estos generalmente le llamamos eje, ¿no? Aunque en los libros de España, vuelvo a repetir, utilizan el término de eje axil, por ejemplo, ¿no? Bien, en este caso el elemento es prismático. ¿Y por qué se denomina prismático? Porque la misma sección transversal que yo encuentro por aquí, la encuentro en cualquier parte, ¿no? O sea, a través de este eje, todas las secciones transversales tienen la misma forma, es la misma sección, las mismas dimensiones, ¿no? No solamente la misma forma, sino las mismas dimensiones. Podría tener otro elemento, en este caso no prismático. ¿Por qué? Porque la sección que tengo en un extremo difiere de la sección que tengo en el extremo opuesto, ¿no? Pueden ser ambas rectangulares, pero las medidas ya no son las mismas. Entonces a esto yo le voy a llamar un elemento no prismático. Generalmente cuando estudiamos los cursos de estática, de resistencia de materiales, incluso análisis estructural, solemos trabajar con elementos prismáticos, ¿no? De eje recto por lo general, por lo general. Se puede tener elementos prismáticos, por ejemplo, de eje curvo. Sí, sí lo podemos tener. Aquí abajo hay un elemento prismático, o un elemento, perdón, de sección transversal rectangular, ¿no? O sea, aquí tengo sección transversal rectangular, pero su eje ya no es un eje recto, sino el eje es un eje curvo. Si voy uniendo todos estos eh, centroides de cada una de las secciones transversales donde sea que yo corte, siempre voy a tener que al terminar de unir voy a llegar a este otro punto y esto será el eje, es un eje curvo. Pero la sección es constante, ¿no? La misma sección que tengo en el extremo de la izquierda es la misma sección que está en el extremo de la derecha. El ancho y la altura es la misma, entonces esto es un elemento de sección transversal constante y eje curvo. Esa curva puede obedecer a cualquier función, puede ser, digamos, un arco de circunferencia, un arco de parábola o cualquier otro arco, ¿no? Cualquier otro arco pudiese tenerse para alguna viga, si es que la arquitectura así lo requiere. Podríamos tener elementos cuya sección transversal sea variable y varíe arbitrariamente. En el caso del elemento no prismático que se mostraba arriba, la variación de la sección en cuanto a sus dimensiones, por ejemplo, vamos a llamarle a esta dimensión de la izquierda A minúscula 1 y a la dimensión de la derecha A minúscula 2, la variación de estas dos dimensiones recorriendo en esta dirección una distancia x cualquiera, yo puedo decir que la variación es lineal, ¿no? O sea, a medida que avanzo en x una cierta distancia, A1 va aumentando, ¿no? Avanzo otra distancia similar y va aumentando también en proporción. Avanzo toda la longitud del elemento y aumenta en la misma proporción. Esto entonces es una variación lineal. Claramente es una línea recta. Pero en el caso del elemento que estamos mostrando abajo,
es una sección transversal que es variable, pero que además es arbitraria. Por aquí podría tener un área, por aquí podemos tener otra área e incluso otra forma, podría diferenciarse y ya no ser la misma forma. Entonces, esta es una sección transversal arbitraria, ¿no? Se pueden tener proyectos de este tipo, en algunos casos, pues, muy particulares, podemos encontrarnos con algún elemento de este tipo en estructura. También podemos ver este elemento, que es una columna, podría ser también una viga, si es que tuviese solamente la función de trabajar horizontalmente. Y su sección transversal tiene la forma de una H o una I, normalmente, como esta nomenclatura que nos viene, por ejemplo, de Estados Unidos, como vigas de ala ancha, la letra W se utiliza para identificar este tipo de perfiles. W viene de white, ¿no? De white. Entonces, esta también es una sección variable, tiene una forma de I o forma W para utilizar los términos de los reglamentos de Estados Unidos, pero aquí tendrá un peralte y aquí abajo tendrá un peralte distinto, ¿no? Denominándose peralte a esta dimensión, ¿no? Esta dimensión, con respecto a esta otra dimensión, ha variado. ¿Cómo ha variado? Ha variado linealmente. Entonces habrá que ver después si el área también varía linealmente y si otras propiedades como la inercia y otras propiedades que se revisarán varían o no linealmente o varían según alguna parábola cuadrada o cúbica, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? Hablamos de elementos prismáticos, ya sabemos que sus secciones son constantes, usualmente pues tenemos elementos de eje recto, elementos no prismáticos pueden ser de eje recto y de sección variable, conforme por ejemplo a una línea, ¿no? Varían linealmente las dimensiones, sea del ancho, sea del peralte. Elementos tipo de sección transversal constante, por ejemplo rectangular, pero eje curvo, y otros de sección transversal variable arbitraria. Tengo por aquí otro elemento, que es un elemento, vamos a decir, entre comillas, tubular, porque tiene un vacío al interior, pero a diferencia pues de un cilindro, en el cual yo pudiese tener un cilindro sin tapas, en donde ambas secciones son iguales, tanto la superior como la inferior, si la dibujas en vertical. En este caso vemos también que el diámetro exterior ha variado, ¿no? Ha variado. Entonces ahí tenemos claramente una sección variable, una sección hueca, y también el diámetro interior podría ir variando de la misma forma. Se podría mantener el espesor o el espesor también podría ir variando, ¿no? Entonces pueden existir otras, otros tipos de secciones dentro de las estructuras, pero principalmente para las explicaciones que se van a dar nos vamos a referir por lo general a la primera, ¿no? De manera complementaria, revisemos aquí abajo lo que se llamaría un pórtico. Hace un rato veíamos un pórtico de concreto armado que podía tener esta forma, podía tener elementos verticales, columnas, elementos horizontales, vigas. Generalmente, pues en los pórticos de acero, ¿se podría tener algo como esto? Sí, sí se podría tener algo así, pero también en otros casos se requiere elementos como estos, elementos diagonales, ¿no? Estos elementos diagonales. En este caso, todos los elementos están formados por perfiles tipo W, o sea, como una H, ¿no? Como una H. La forma en que estos se conectan, las dimensiones, pues serán motivo de un cálculo, ¿no? Serán motivo de un cálculo. Bien, aquí podemos entonces observar, ¿no? Si notamos el pórtico, podemos notar que, por ejemplo, para el elemento diagonal es necesario que esté conectado a través de una plancha metálica. Es necesario que existan unos pernos. Antes se utilizaban remaches, por ejemplo. Puede ser necesario utilizar soldadura para el propio elemento, para que pueda entrar en su lugar, para que pueda encajar adecuadamente. Se necesita de algún tipo de conexión con planchas metálicas y pernos. También puede utilizarse soldadura.
Y dependiendo de la llegada de estos elementos diagonales, se necesitan también de unos elementos verticales para que rigidicen a este elemento horizontal, que antes podía haberle llamado simplemente viga, pero al tener estos elementos diagonales, cambia el comportamiento de la parte central, que se denomina link. Y aquí tenemos algunas variantes, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una columna, tengo una viga que podría ser horizontal, de sección constante, lo que está en celeste, pero cuando quiero conectarla a la columna, hago que cambie su sección. Entonces, hay una porción de sección constante, donde está pasando la mano, y más allá esa sección va aumentando, va en aumento. Ahí están los pernos, una plancha metálica y todo lo demás es soldadura. Esta es una viga acartelada. Es una manera de hacerlo, ¿no? Y cuando se hace la conexión, puede ser necesario conectar planchas horizontales para darle continuidad a esta ala superior. Y otras planchas horizontales aquí y en el otro lado que no se ve, en la parte posterior, para darle continuidad a las fuerzas que lleguen a través de esta ala inferior. Podríamos tener esta otra versión en donde el ala superior e inferior de la viga de sección constante se prolongan con planchas adicionales. Aquí incluso la plancha está por encima de la columna y se coge por medio de pernos a la porción de viga. Y la porción en donde la viga crece, donde tiene esta cartela, también requiere de que la plancha vertical roja tenga continuidad, se coloquen pernos y a esta ala inferior hay que también darle continuidad con otra plancha metálica. Entonces, si comparamos estas dos conexiones, hay alguna variación entre ellas, ¿no? Va a depender del tipo de cargas, de varias condiciones también, para poder decidirnos por un tipo de conexión u otro tipo de conexión. Va a depender del sistema estructural, etc. Así como aquí mencionábamos que en la parte donde llegan las diagonales hay unos elementos que ayudan a rigidizar y mejoran el comportamiento de esta porción. Hay diferentes versiones de estos elementos, links, por ejemplo, el que tenemos aquí, en donde ese elemento tiene incluso una dimensión ligeramente menor, ¿no? Y una porción variable y planchas para poder, después de un terremoto, después de un sismo fuerte donde esto se dañe, poder desempernar y cambiar esta porción, cambiar esta porción. Es como tener un fusible eh, para la parte eléctrica, el fusible se malogra, no se queman mis equipos, en este caso eso es un fusible para el edificio no se daña esta porción, termina el terremoto, termina el sismo, se manda a preparar, se reemplaza y el edificio queda trabajando como al principio, ¿no? Habiendo revisado lógicamente que otras áreas no se hayan deteriorado. Bien, podemos comentar que existen pues diferentes maneras de conectar en el caso de elementos metálicos, solamente eso es para mostrarlo. En el caso de elementos de concreto podemos tener secciones en donde una porción de la viga es sección constante, luego sección variable, otra vez una sección constante con otra medida ya, diferente a la de los apoyos, y nuevamente lo mismo, ¿no? Y se puede tener una zona cartelada hacia los apoyos y una zona de menor peralte hacia la parte central. El refuerzo que va a tener una viga por el interior, ahí se pueden encontrar detalles como este, donde hay un pequeño error. Este refuerzo inferior no debería doblar aquí, seguir y otra vez doblar. Lo adecuado para el refuerzo inferior, cuando tiene esta forma, digamos, si lo veo desde abajo, sería una concavidad. Cuando tiene una concavidad y el refuerzo está en tracción, lo ideal es trabajar con este detalle, ¿no? Con el detalle que se ve aquí a la derecha. Este detalle de la derecha. O sea, este acero debe pasar, el acero horizontal debe pasar. Entonces acá debería este acero pasar de largo y este acero pasar de largo. ¿Qué distancia? Una distancia que también se revisará después, que se llama longitud de desarrollo. Entonces, esta forma es incorrecta. ¿Por qué? Porque en esa zona se van a presentar agrietamientos, ¿no? Esta viga va a tener problemas. Esta es una viga cartelada. El haunch significa eso, cartela, viga cartelada. Esta es la manera incorrecta de colocar el refuerzo. Esta es la manera apropiada. Bien. Finalmente, les comentaré sobre esto que se observa aquí, ¿no? Aunque en la práctica uno pudiese construir una columna que nazca en el segundo piso y caiga sobre una gran losa o sobre una gran viga
y a su vez esa viga luego la traslade a una columna más fuerte. En países como Perú, pues está prohibido hacer este tipo de intervenciones. A este sistema se llama sistema de transferencia. Lo que transfiere es la carga de varios pisos a uno o menos elementos, ¿no? O sea, uno, dos elementos, tres, a veces arriba tengo cuatro, cinco, seis, siete elementos. El sistema de transferencia lo pasa a una menor cantidad, ¿no? De ocho elementos a tres, de ocho elementos a cuatro, por ejemplo, en este caso de dos elementos a uno. Siempre los sistemas de transferencia em, podrían, vuelvo a repetir, utilizarse en lugares donde el sismo es muy, muy bajo o donde no se vaya a presentar y no debería ser pues una cuestión generalizada, pero en territorios en donde se conoce que hay sismos fuertes, en territorios en donde además tengo edificaciones que suelen ser esenciales, importantes, no se admite el uso del sistema de transferencia. Esto se comenta porque seguramente podemos encontrar edificios con características muy peculiares y alguien puede decir, si yo lo he visto construido, ¿por qué no se puede hacer en mi país o donde estoy? Bueno, las normas muchas veces prohíben ciertos sistemas o a veces todos los sistemas de transferencia. Bien, entonces esto era lo que se quería compartir en esta oportunidad sobre estos conceptos rápidos, básicos, que después estaremos comentando o ampliando, por ejemplo, los conceptos ya de esfuerzo, los conceptos de fuerzas internas para posteriores videos. Hasta pronto.